En 2020 el Ministerio de Energía lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, poniendo énfasis en la reducción de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático. Ante este escenario, en la definición de un vector energético para su transporte a larga distancia, aparece como opción sustentable el amoníaco verde para almacenar y transportar energía, algo que vamos a conversar a continuación y que también se considera en el libro Propuestas para Chile 2024, donde se generaron distintas recomendaciones para el desarrollo del amoníaco verde, concluyendo que para implementarlo requiere de una armonización normativa y una colaboración institucional efectiva. Para analizar y conversar sobre estos resultados nos acompaña Pamela Delgado, directora ejecutiva del Instituto Milenio en Amoníaco Verde como vector energético. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. Y también Enzo Sauma, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC e investigador principal en el Instituto Milenio de Amoníaco Verde como vector energético. ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, Joen, gracias. Qué bueno. Y partimos rápidamente, primero, a contextualizar, ¿cierto?, en qué consiste este amoníaco verde, por qué tenemos que conversar en este plan, ¿cierto?, de estrategia de hidrógeno verde, cuál es su labor, cuál es su importancia. Enzo, por favor. Perfecto, claro. Se habla mucho del hidrógeno verde, ¿cierto?, como la posibilidad de reemplazar los combustibles fósiles, y por qué estamos hablando aquí de amoníaco. La verdad es que queremos el hidrógeno como combustible, pero almacenar y transportar el hidrógeno es muy difícil y muy costoso. Por las características del hidrógeno, para almacenarlo en forma eficiente, hay que almacenarlo en forma líquida a temperaturas muy bajas, menos 300, menos 400 grados Celsius, lo que se llaman temperaturas criogénicas. Eso es muy costoso. Entonces, está la idea de que en vez de almacenar y transportarlo como hidrógeno, lo podemos convertir a otro vector energético, como es el amoníaco, a través de algunos procesos que se han hecho durante décadas, como el proceso Haber-Bosch, y se produce amoníaco, y el amoníaco tiene la gracia que se puede transportar y almacenar a temperatura ambiente súper fácil, y se puede transformar en líquido con presiones relativamente simples y de bajo costo, y se ha transportado y almacenado el amoníaco durante décadas. ¿De qué manera se solidifica, ¿cierto?, este como traspaso del amoníaco verde? ¿Por qué es tan factible ese componente, ¿cierto? Bueno, porque, como te decía, el paso de hidrógeno a amoníaco es algo que se ha hecho, se usa mucho en el mundo porque el amoníaco es el principal insumo para los fertilizantes. Entonces, algo que almacenes de amoníaco de gran escala, transporte de amoníaco existe y se hace económicamente, digamos, hoy día. Entonces, existe un mercado del amoníaco ya establecido a nivel mundial bastante consolidado. Perfecto. Pamela, si lo llevamos al contexto nacional, ¿cierto?, a Chile, ¿en qué momento está Chile relacionado a lo que es el amoníaco verde? ¿Cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar también? ¿Cuál es la propuesta? Bien, mira, realmente cuando hablamos en Chile de hidrógeno verde, la gran mayoría de los proyectos que hoy están en cartera son de amoníaco verde. De hecho, hace unos meses, cuando hicimos el trabajo, el estudio que vamos a presentar, hicimos un levantamiento de todos los proyectos que se estaban desarrollando en el país, y entre la región de Antofagasta, que es donde se concentran los proyectos en base a generación solar, y la región de Magallanes, que es donde se concentran los proyectos en base a generación eólica, hay del orden de 28 proyectos de amoníaco, que el producto final que es amoníaco, para exportación. Y si tomamos en cuenta que hoy en día Chile, dentro de toda la demanda de amoníaco que tiene para producción local de nitrato de amonio, que es principalmente para explosivos en la minería, son del orden de las 350.000 toneladas en un año, ¿ya? Si sumamos todos estos proyectos, suman del orden de casi 14 millones de toneladas anuales, si todos se llegaran a implementar. Entonces es una escala que es gigantesca, muy por sobre la demanda interna. Entonces, necesariamente esos proyectos están siendo considerados para la exportación como un vector de transporte de energía. Ahora, en base a esta producción, ¿cómo lo podemos comparar con otros países y cómo se ve en el mercado global para quizás liderar, ¿cierto?, en lo que es el amoníaco verde? Sí, bueno, nosotros hasta el día de hoy, Chile no ha sido tradicionalmente un productor de amoníaco, porque el amoníaco tradicional se produce a partir de combustibles fósiles, principalmente gas natural, carbón también en alguna medida.
y al no tener ese tipo de recursos en cantidad, no hemos producido amoníaco. Sin embargo, con esta nueva tendencia de la transición energética de producir combustibles bajos o cero carbono, el hidrógeno que antes se producía a partir del gas natural, hoy se puede producir con energías renovables a partir del agua, ¿ya? Y eso es lo que nos permite que ese hidrógeno, después, o al unirlo con el nitrógeno del aire, a través del proceso Haber-Bosch, se pueda producir amoníaco verde. Entonces, dado que tenemos grandes recursos renovables, podemos producir amoníaco e hidrógeno a bajo costo, y eso nos da una gran ventaja, pero hay que concretar esos proyectos para entrar a liderar en ese tipo de mercado. Perfecto. ¿Y qué lo llevó a profundizar aún más en el marco regulatorio, ¿cierto? De poder investigar aún más allá de lo que se puede llegar a convertir, ¿cierto? El uso en mayor cantidad de este producto. Claro, una de las motivaciones fue el ver, digamos, de que está toda la posibilidad de usar el hidrógeno verde, de convertirlo a amoníaco y usarlo, ¿cierto?, en distintos procesos, y tratar de ver, bueno, por qué eso no ocurre. Pasa con varios productos, pero si es que estos proyectos se desarrollan, uno dice, bueno, nosotros podríamos producir hidrógeno, amoníaco, exportarlo, que con ese amoníaco creen fertilizante y después compramos los fertilizantes. Bueno, ¿y por qué no hacer toda la industria acá? ¿Por qué no desarrollar el mercado completo, digamos, de manufactura? Entonces, para eso necesitamos partir desarrollando un mercado del amoníaco, y una vez que hay un mercado del amoníaco en Chile, eso nos va a abrir un montón de puertas para tener un mercado de producir nuestros propios fertilizantes, no tener que ir a comprarlos, digamos. Le damos la materia prima, esperamos que lo produzcan y después se los compramos. No hace mucho sentido. Entonces, ese es el paso que nosotros decíamos, bueno, ¿qué nos para poder desarrollar estos mercados en Chile? Es un mercado que ya está desarrollado, ¿cierto?, en países como China, Japón, países de la Unión Europea. ¿Qué se puede aprender también del trabajo de ellos con el amoníaco verde? Bueno, hay hartas cosas que aprender. Obviamente tiene que ver con temas de tecnología, de economía, digamos, estos procesos no son muy flexibles, entonces hay que ver también todos los temas de cómo agregar flexibilidad en Haber-Bosch, etcétera. En eso están avanzando los países, pero también en temas regulatorios. En temas regulatorios, porque obviamente si uno quiere crear un mercado del amoníaco, el amoníaco hoy día en Chile es una sustancia peligrosa, así está declarado, y por lo tanto debemos tener todos los resguardos para que no signifique ningún riesgo para la gente que va a trabajar, para la gente que lo va a transportar, para la gente que lo va a usar. Perfecto. Y Pamela, hay casos en Chile como el de la central termoeléctrica Guacolda en Huasco, ¿cierto? Que es parte, ¿cierto?, de este plan, el Plan Acción Hidrógeno Verde. ¿Cuál es la importancia de considerar la planificación territorial en la incorporación de análisis cuantitativo de riesgos para determinar, ¿cierto? Sí, bueno, cuando comenzamos a revisar toda la regulación, tanto a nivel internacional como nacional, nos dimos cuenta de que hoy en día la principal brecha quizás no está en las normativas de cómo diseñar los estanques o ese tipo de partes de la cadena de valor. Porque si bien no hay normas locales en algunos aspectos, siempre se tiende a tomar las normas internacionales y eso al menos cumple y otorga un marco para que los proyectos se desarrollen. Sin embargo, aquí en Guacolda en particular, ellos proponen la combustión del amoníaco junto con el carbón, de forma de disminuir la emisión de carbono a la atmósfera. Y eso, si bien es una tecnología que otros países también la están desarrollando y se ve muy viable y muy factible, es algo que utiliza directamente el amoníaco como combustible. Y como bien decía Enzo, hoy en Chile el amoníaco está declarado, o sea, es una sustancia peligrosa y a través del mundo se mueve como sustancia peligrosa. Entonces tenemos que considerar qué aspectos hay que regular para que eso se pueda implementar exitosamente. Y ahí en ese punto nos dimos cuenta de que había un aspecto que, si bien no era directamente relacionado al amoníaco, tenía mucho que ver, que es la normativa
que define el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la OGUC, sobre cómo se determina si una infraestructura es energética, en cuyo caso se planifica a nivel central, o es de capacidad productiva o industrial, en cuyo caso está sometida a los planes reguladores comunales. El punto es que el amoníaco, como no es combustible, hoy no está dentro de la infraestructura energética, por lo tanto cae en capacidad productiva, y eso hace que tenga que pasar por los planes reguladores locales. Y para las escalas que estamos aspirando en este momento con todos los proyectos, como te decía, son millones de toneladas, los estanques de almacenamiento son del orden de 90.000 metros cúbicos, ¿ya? Siendo que hoy en día, si tú sobrepasas los 40.000 metros cúbicos, se declara industria peligrosa y por lo tanto prácticamente no puede haber nada alrededor. Entonces, eso coarta en gran medida la instalación de proyectos que almacenen amoníaco o que produzcan amoníaco por las escalas en casi todos los puertos del país, porque tendrían que estar rodeados de absolutamente nada. Eso es parte de la limitación. Bueno, Enzo hablaba como de más que mirar cierto fuera, de traerlo desde afuera, es más producir cierto a nivel nacional. Es un límite, entonces, lo que me estás comentando, para poder desarrollarlo con mayor cantidad acá en Chile. Claro, porque a las escalas en que se está apuntando desarrollar este tipo, ya sea de que se exporte o que se utilice internamente, las escalas son gigantes. No son las escalas que estamos acostumbrados de almacenamiento de amoníaco hoy, que se utilizan principalmente para refrigeración, ¿ya? Entonces requieren otras medidas de seguridad. Y este análisis cuantitativo de riesgos, que es lo que nosotros propusimos, es como un poco se inspira en cómo se maneja en Países Bajos específicamente, en que lo que se hace es que, porque un proyecto depende mucho del proyecto, pero también de lo que lo rodea. No son individuales, no se pueden analizar los riesgos solo del espacio o solo del proyecto en sí mismo. Están relacionados. Entonces, lo que se hace aquí es, con una modelación matemática, calcular determinados riesgos de fuga, ¿ya? Y determinar un límite o un índice de, digamos, siniestro que se estaría dispuesto a aceptar y generar una simulación que establezca unas curvas para decir hasta dónde, qué tipo de instalaciones se pueden poner alrededor, ¿ya? Se llaman las curvas de isoriesgo. Y esto, si bien se pide, hoy hay algunos proyectos lo presentan voluntariamente, no hay un número que diga, ya, esto tiene que tener un máximo de riesgo de 10 elevado a la menos, ¿ya? Y no se planifica en base a eso. Y otro punto importante es que una de las maneras más seguras de transportar el amoníaco es a través de amoniaductos. Y los amoniaductos pueden perfectamente pasar por más de una comuna. Y en ese caso están sometidos a más de un plan de acción territorial, lo cual dificulta seriamente el desarrollo de ese tipo de proyectos. Perfecto. Enzo, para ir finalizando la conversación, ¿cierto?, del amoníaco verde, nos gustaría poder conversar aún más, pero consultarte cómo se ve la proyección de esta sustancia, ¿cierto?, en políticas públicas, cómo se debe conversar, tratar el tema del amoníaco verde. Ya, yo diría que aquí hay que trabajar en dos horizontes, uno corto plazo y uno largo plazo. En el corto plazo, creo que parte se podría solucionar si se declara el amoníaco como combustible, así como se declaró el hidrógeno. Se declara como combustible, eso permite, obviamente, que como es un combustible, está todo relacionado con una infraestructura energética, digamos, se puede transportar como un combustible y eso facilita en el corto plazo las cosas. Ahora, en el largo plazo, yo creo que la forma correcta de apuntar es ir regulando la producción de amoníaco por la sustancia, no por el uso. Hoy día, la regulación va por el uso. Se usa en explosivos, hoy día el amoníaco, entonces es una sustancia peligrosa. Se usa en refrigerante, una sustancia peligrosa. Si se usa para combustible, tenemos que declararlo como combustible. Y si se usa el día de mañana para otra cosa, eso nos va a complicar porque estamos regulando por uso. Claro. Pero cuando se produce el amoníaco, se almacena el amoníaco, el riesgo no depende de para qué lo voy a usar. El riesgo es por estar ahí, por producirlo y almacenarlo. Entonces, esa es la forma
correcta de evaluarlo, evaluando el riesgo que hay en la producción y el almacenamiento. Pero para eso habría que incorporar este análisis de riesgo cuantitativo por zona en el sistema de estudio de impacto ambiental. Y eso por eso es un poquito más de largo plazo, porque necesitamos una modificación del sistema de estudio de impacto ambiental. Perfecto, Enzo, te agradecemos por estar presente. Pamela también, le agradecemos. Y bueno, vamos a conversar aún más, ahí a desarrollarlo aún más el amoníaco verde y ver qué pasa en el futuro, ¿cierto?, con esta sustancia. Así que le agradecemos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Si quieres ver la entrevista completa y saber más información, puedes visitar biobiochile.cl/BioBioTV, nuestro canal de YouTube y también la repetición de este domingo por las pantallas de BioBio TV.